Hola, chiques. ¿Cómo están? Hoy estamos MBM. Listos para dialogar un tema con ustedes. Bueno, chicos, ¿cómo se sintieron en este primer semestre? ¿Cómo terminaron este primer semestre? Cuéntenme. La verdad me pareció un semestre bastante chévere. Pude conocer bastantes áreas de la psicología. Me gustó el abordaje que se tuvo en primer semestre. Me gustó también las asignaturas que miramos. En especial me llamó un poco la atención la asignatura de problemas sociales globales. ¿Y a ustedes? Bueno, a mí me gustó bastante la de aspectos psicológicos y creo que también problemas sociales y globales, pues abarcamos bastantes temas que están pasando ahora en la sociedad y que pasaron mucho antes. Sí, yo creo que este primer semestre me ayudó a apasionarme muchísimo más por la carrera, a conocer gente nueva, conocer muchísimas cosas y hacer muchísimas cosas distintas. El primer semestre fue las primíparas de la vida, pero aún así... muy feliz y muy contenta de estar hoy con ustedes también. Problemas sociales, una súper materia. Me encantó el libro de Encuentro con el Otro. Súper un abierto de ojos, una vez. Sí, fue un retiro como el darte cuenta de que a veces la historia no es como te la plantean, sino como que mirar más allá de lo que de verdad fue lo que pasó en la realidad. Y eso nos hace preguntar como que todo lo que nos han contado de la historia anteriormente es real, o sea, son las cosas que pasaron realmente o tiene otra manera de verse. Uy, sí. Ponen en cuestionamiento tus creencias, se podría decir, en este mundo. Demasiado, te expanden la mente y la forma de pensar que tú tienes frente a ciertos temas de los muchos que miramos. Bueno, y es que este primer semestre fue muy divertido, aparte de todo, fue muy divertido y creo que nuestro salón se supo acoplar entre todos. Uy, sí. Hubieron ciertas cosas que pues no fueron tan agradables, pero las supimos llevar adelante, ¿no? Y pues muchos trabajos también, o sea, los trabajos que nos mataron la cabeza. Eso es lo único como incómodo o lo que molesto. tuvo como bastante tedioso. Pero pues. incluso... tedioso. Pero pero normalmente pues es normal, o sea, es chévere. Nos hacen como querer seguir. Yo siento que, por ejemplo, en ese trabajo que tuvimos de investigación con el profe Ruano de problemas sociales, o sea, a la vez fue un poquito tedioso porque era nuestra primera vez como investigando, haciendo un proceso investigativo, pero aún así como nos encantaba el tema y como el tema que nosotros escogimos fue más interesante y más cómodo como para nuestras vidas, yo creo que nos impulsó a hacer las cosas bien y a hacer las cosas de la mejor manera y con la mejor disposición. ¿Cierto? ¿Qué opinan de ese trabajo, chicos? Pues la verdad, como dices tú, retomando tu idea, fue algo así también tedioso, dado porque pues era nuestra primera investigación que realizamos. Aparte, tuvimos la potestad de tomar el tema de preferencia que íbamos a manejar en nuestra investigación. Entonces fue algo también bastante educativo para nosotros el poder investigar y comenzar como a adquirir ese conocimiento, cómo se van formando las bases para presentar un buen trabajo y cómo se expande nuestra crítica hacia ello también. Incluso cada artículo que leímos, cada como base que tuvimos nos hizo aprender un poco más respecto a esto, a pesar de que hemos tenido experiencias muy cercanas, ¿no? Sin embargo, aprendimos un poco más de muchas maneras que también las otras personas pueden ver este tema o vivir este tema, que es un poco doloroso o que nos lleva a un extremo, ¿cierto? Exactamente. Y yo creo que tocamos el tema. El tema, sí. Yo creo que sí. Bueno, vamos a hablar sobre el cáncer. Es un tema que a nosotros nos ha afectado en una gran parte de nuestra vida, ya que los tres hemos vivido experiencias bastante cercanas y de personas que hemos querido mucho y que hemos apreciado bastante. Entonces, pues, ya pues hablar un poco sobre eso, ¿no? Sí, claro. Yo creo que empecemos con Miguel. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, pero sobre todo esas implicaciones psicológicas, emocionales y espirituales que tuviste, pero como la red de apoyo de esa persona que lo vivió, porque cabe aclarar
que nosotros vamos a hablar desde nuestra experiencia como familiares, como personas que amaron a esas personas que tuvieron cáncer. Luego tendremos una invitada especial que nos va a hablar más de como la experiencia del paciente, pero eso será después. Bueno, ahora respondiendo a tu pregunta que me haces, digamos que en cuestiones psicológicas le atribuyo a la parte emocional. ¿Por qué? Porque pues mira que cuando se diagnostica una persona con cáncer, es como que te dicen a ti tiene cáncer la persona, es como que de una piensas en la muerte. ¿Por qué? Porque pues se sabe que son pocas las personas que se han salvado de un cáncer, porque es una enfermedad bastante metastásica, entonces te lleva a un término de vida que la verdad no es bueno. Por otra parte, también sobre la espiritualidad, bueno, en base a ello les cuento, mi tía era una persona bastante devota, pero fue algo curioso ella cuando pasaba por la enfermedad, debido a que ella fue como que perdió esa esperanza, porque ella decía que a pesar de que le oraba a Dios, ella no mira un cambio en sí. Entonces ella fue empeorando, empeorando y al final como que volvió y tuvo esa esperanza de ya no como de, o sea, de sí sanarse, pero al mismo tiempo como que aferrarse a Dios para alcanzar la divinidad. Es como para que ella decía, no, si yo puedo morir en paz. Entonces, en base a lo espiritual, se fue eso, como que ella perdió su espiritualidad, perdió como su creencia, pero volvió a creer en sí para estar lista para el viaje que ella iba a pasar, digamos, la muerte. Ok. Bueno, y para ti, o sea, para ti, ¿cómo fue pasar eso? Pues para mí pasarlo, pues fue una persona muy allegada, la verdad fue una de mis tías favoritas, la que quise porque era una tía muy loca, la verdad. Uh-huh. Y ver a esa persona, la verdad, como día a día se va consumiendo por la enfermedad, ver una persona que su condición física empeora, lleva un retroceso, por más de que le hagan quimio no mejora. Ver cómo se adelgaza, porque el cáncer que atacó a mi tía fue un cáncer de estómago bastante agresivo, la verdad. Y pues es triste, la verdad. Me llevó mucho a pensar como en la salud, en lo que hacemos día a día por nuestra salud, ver qué cosas hacemos, qué cosas son factibles para nosotros, las emociones, porque leí sobre un poco y dice que las emociones pues también hacen parte del cáncer de estómago. Entonces es como esa parte. Entonces fue bastante complejo para mí, como les digo, ver esa situación por la que ella ha atravesado, porque te causa a ti esa tristeza, esa ansiedad incluso al mismo tiempo, porque quieres como ayudarla, pero no sabes cómo. Pero esa persona es muy resiliente ante la enfermedad también. Podría comentarles eso. Yo tengo otra duda. Sabemos que el cáncer es un problema social debido a las estadísticas que se presentan en Colombia y en el mundo, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso social? Yo siento que nos podríamos meter un poquito, me refiero como a las entidades hospitalarias, cómo es esa red de apoyo, cómo sentiste que apoyaron a tu tía en el hospital, cómo hicieron su procedimiento dentro del cáncer, cómo sientes esa parte de los estigmas sociales para ti. Esa es muy buena pregunta, ¿sabes? Porque mira que en el hospital, pues sabemos que contamos con hospitales, ¿no? Tenemos varios hospitales, pero no todos tienen su parte oncológica. Uh-huh. Y a pesar, puede que tengan como esa mini estructura oncológica, pero no aportan todo lo necesario para prestar una buena ayuda. Aparte, como tú hablas, la estadía hospitalaria es algo muy complejo. ¿Por qué? Porque los médicos, oncólogos, enfermeros, incluso enfermeras, todos los del ámbito hospitalario se vuelven inhumanos. ¿Por qué? Porque dicen, es una persona con cáncer. Es como que, no, esa persona, tratémosla de esta manera porque pues se ve que es insuficiente. Entonces es como que esos estigmas que le transmite el enfermero al tratarla así hace que la persona también tenga un retroceso. Como que ya han tomado una costumbre del cáncer, o sea, como sí. Que el cáncer es una como enfermedad terminal y ya. Ajá, es como que te tratan de, no, él tiene cáncer, no, pues tratémoslo, ayudémoslo como para que viva sus últimos como días. Una persona que no va a poder hacer sus cosas, una persona inútil en las palabras. Y por ejemplo, respecto a eso de que el acompañamiento psicológico, porque pues, yo creo que todos consideramos que ese apoyo hacia esa persona es muy importante. ¿Lo tuvo o no lo tuvo? Mira que es algo también una buena pregunta. Perdonarán la expresión, pero fue como una mierda, se puede decir, porque las entidades hospitalarias, no sé si es por presupuesto o no sé por qué es, pero siempre contratan como al psicólogo, como que que es como, ¿cómo se le puede llamar a eso?
es como que hace su trabajo por ganar dinero. Si me voy a entender, no es como que te preste a ti la necesaria atención, es como que te trata, va y te da tu consulta o te da ese apoyo, pero es como que ni te mira, ni te observa, solamente te dice, ah, bueno, analicemos esto de ti, esto, cómo te sientes hoy, cómo te sientes, cómo crees que estás listo, no estás listo. Es Son decir, como esa cantidad de cosas como... es decir, de pronto solamente hay intereses económicos sin un interés del apoyo al paciente, No ni nace siquiera a la como, no familia. nace como esa... Podríamos tomar eso como en los memes que han salido de que un psicólogo de, os- de, de EPS. de EPS, ¿estás triste? ¿No estés triste? Sí, Así. la verdad es algo así, pues no sé, la verdad, por eso es como algo también en ese ámbito de la salud, es algo duro porque, como le nombraba anteriormente, la humanización que se tiene en el ámbito hospitalario, o sea, se ha perdido la humanización, ya son de sin humanos, entonces es algo bastante complejo eso para el tratamiento de las personas. Yo creo que en esta enfermedad es muy importante ya también tratar la salud mental porque creo que en estos casos pues se afecta bastante, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante lograr tener un buen acompañamiento psicológico Psicológico. para Eso poder superar y lo que mira, va pasando. y mira que la empatía es otra falencia. Porque pues a veces, por muy psicólogo que sea, es como que no logra como conectar con el paciente o con la persona y es como que se le hace indiferente. Es como que, una persona normal que tiene cáncer. Es como si le hablaras a una pared. Normal, es como que, ay, hablemosle porque ya tenemos que O tratarlo. sea, es Ya. que se sabe que tú no puedes como tener, a ver cómo se diría, como involucrarse con la persona, pero eso no quiere decir que seas tan empático, Tan empático, apático. apático con la persona. Sí, ese es. Listo. Yo siento que muchísimas gracias por tus valiosos aportes. Gracias. Podríamos hablar de tu experiencia, Val. Cuéntanos a Cuéntanos, ti sí. también cómo fue todo este proceso. Bueno, pues en mi caso ha sido como por parte de mi mamá y también fue de mi papá. En el caso de mi mamá, pues el invitado pues es mi mamá, entonces ella se encargará de contar cómo fue todo sobre su proceso. Sin embargo, pues también tuve a mi papá, pero mi papá sí no logró salvarse, ¿no? Entonces yo creo que en esos momentos es como se te olvida todo. O sea, no sabes qué está pasando, no sabes esto, tus emociones van y vienen, no sabes si sentirse bien, si sentirse mal, no, o sea, no tienes control de nada. Incluso yo creo que en esos momentos todo el mundo nos hemos como apegado más a Dios para intentar buscar como su ayuda, ¿cierto? Sí, es Sin correcto. embargo, no creo que eso pues, a ver, no sé cómo decirlo. O sea, yo creo que tanto el estar pegado, pues no es como que una salvación. Sino como, o sea, lo que tú Es quieres que no sé decir es cómo decirlo. como el ser constante no es una salvación, Ajá. sino como verlo como una terapia. Exacto. Es como una terapia una para la terapia persona. de que sientes que va a mejorar con pedir ese tipo de Exacto. ayuda. Ok. Eh, Poner la fe en Dios que va a claro. mejorar eso. Y pues digamos, el apoyo emocional que yo tuve, pues solamente fue una persona y ustedes ya saben de quién estoy hablando. Ha sido mi apoyo hasta el momento de ahora. Y es como que la persona que me ha llevado a estar, o sea, a seguir. A seguir A seguir estable. porque al que mi papá falleciera fue como un momento muy duro. Muy duro porque pues para mí él era todo, ¿sí? Sí, Entonces que él se fuera fue bastante duro. fue complejo Fue para... complejo en mi parte emocional, en mi parte psicológica, en mi parte de todo. Físico Ok. también. En mi manera física también cambió Hubieron bastante. cambios. Ujú. Bueno. Entonces eso. Y cómo, ahora referente a ello, cómo fue ese duelo para ti? Bueno, el duelo bastante complejo, porque es que a veces, muchas veces, tú no sabes cómo con quién vas a contar, ¿verdad? Uno espera como el apoyo familiar. En mi caso, pues no lo tuve. Yo tuve una persona de afuera apoyándome. Y entonces eso fue bastante
un poco complicado para mí, pero con la ayuda de esa persona logré salir. ¿Sí? Ok. Entonces, y el apoyo psicológico pues lo tuve el mes pasado y ahora voy a volver en ese apoyo que sea como sea, aunque fueron poquitas terapias que tuve, me ayudaron como a guiarme, porque yo no sabía cómo guiarme, yo no sabía cómo controlar esas emociones que me estaban invadiendo, porque se cruzan todas las emociones, Ok. se cruzan todas. A pesar de que digas, ¿cómo se le va a cruzar la alegría? Se cruza todo. Se cruza la alegría, la tristeza, el enojo. Más que todo, yo creo que cada persona es del enojo. Porque al no saber qué hacer o sea, no saber cómo ayudar, ¿sí? Porque es que en ese caso nosotros no tenemos nada que hacer, solamente apoyarlo. Exacto. Entonces como que a ti te da rabia de que no puedes hacer más. Te sientes impotente y Impotente. frustrado. La impotencia es muy grande y yo creo que cada uno hemos pasado por eso. Exactamente. Yo creo que sabiendo un poquito más de tu Más de historia, tu porque historia. aquí estamos contando unas historias a muy grandes rasgos, tú nos contabas justamente esto, que tu impotencia de no poder ayudar a tu papá, de que de pronto no recibiste ese apoyo psicológico, familiar, no tuviste una red de apoyo como familiar. ¿Cómo sientes tú que como futura psicóloga o así seas mentalmente podrías ayudar a que esto cambie en un futuro? O sea, ¿cómo sientes tú? Fíjate que es como complejo, ¿no? Complejo porque, o sea, está muy reciente la de mi papá, ¿sabes? Ujú. Entonces es como pensar en cómo me ayudaría a mí misma primero, Ujú. porque a pesar de que he tenido como el apoyo de la psicóloga, que muchas gracias a mí, eh, pues gracias al apoyo he avanzado bastante, pero no puedo decir que Que ya has logré. totalmente has Ajá, sanado que esa he logrado parte. sanar esa parte, porque es eso, es primero sanarse Sanarte uno a ti mismo. para lograr guiar a los demás. Entonces, en este momento estoy como que, ok, si me llega una persona con mi mismo caso, sería un poco complicado como que yo darle el apoyo. Sin embargo, si en algún futuro como que yo llego a lograr sanar eso que está pasando, que obviamente no voy a decir como que, porque pues obviamente uno no olvida y uno le va a seguir doliendo para toda la vida, porque es una persona muy importante como un padre, como una tía, como un abuelo, que pues son parte de nosotros. Es como si te arrancaran una parte de ti. Entonces no se puede decir que se va a superar, pero sí se puede sanar. Entonces yo siento que cuando ya logre sanar a esa persona no sería como, bueno, sería como esa red de confianza, de apoyo que necesitan, escuchando, guiando, ayudando a controlar esas emociones que muchas veces nos ganan, porque es que a veces ganan, y por eso muchas veces se pueden lograr ver esos casos de que las personas pierden algún familiar y lastimosamente ellos no logran sobrellevar eso y No lo soportan. no lo soportan y pues también terminan quitándose la vida. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por Como tu tener un aporte. acompañamiento. Un acompañamiento, Liz. Yo creo que de mi parte, para no alargar más el tema, obviamente nuestro proceso es muy distinto cada uno, pero las implicaciones psicológicas, emocionales, espirituales, siento que son muy parecidas. Realmente el proceso con mi abuelo fue un poco, no choqueante, porque yo ya sabía de él, ya era un proceso, él tuvo metástasis en sus huesos, entonces ya era como mi mamá siempre me decía que él estaba postrado, entonces ya sabíamos que él en algún punto iba a morir. Mi mamá me mentalizaba mucho, me jugaba con mi mente y me decía, tu abuelo va a morir en cualquier momento, mantente pues alerta, ya sabes lo que va a pasar. Entonces yo siento que obviamente eso afecta demasiado y también lo que, o sea, yo siento que en este momento nos llega a doler un poquito, como que nos tenemos ese nudo aquí en la garganta, porque lo mío fue hace un año. Y entonces, menos de un año. Este año no, este año el 31 cumple un año. Bueno, el caso es que, digamos, en la parte espiritual personalmente, yo con mi abuelo, yo soy una persona demasiado espiritual, la verdad, a pesar de que hay cosas que lo alejan a uno. Yo siempre he estado con Dios y a mí me ha pasado algo como un calorcito que yo lo he podido sentir, porque lo que estamos hablando no es religiosidad, sino la conexión que tiene uno con Él.
Entonces yo oraba con mi abuelo, todo el proceso con él era intentando que él fuera al cielo realmente. Yo le oraba muchísimo a Dios que él fuera al cielo, que fuera al cielo. En general, yo creo que lo que nos motiva esto y lo que nosotros decimos es ese dolorcito, ese, como esa cosita que nos hace remover entrañas y nos hace recordar dentro de este proceso de investigación es justamente, yo siento personalmente, yo sé que también estamos de acuerdo porque hemos hecho este proyecto juntos, es que es como digamos en un futuro es poder ser esa ayuda que no fue No con tuvimos. nosotros Que no mismos y que no tuvimos, ser unos psicólogos que realmente se interesen en el apoyo psicosocial y en el apoyo psico-oncológico oncológico, de los psicosocial. pacientes y de los familiares a su alrededor. Seamos personas humanas, como tú nos decías, que realmente se interesen en sacar eso adelante. No, obviamente, como tú dices, no se va a superar, pero se puede sanar. Yo creo que dentro de un futuro ese sería de pronto uno de nuestros muchos propósitos con la carrera. Obviamente tenemos muchísimas cosas más que abarcar, pero yo creo que en este punto los aprendizajes más apremiantes que nos ha hecho tanto problemas sociales como este tema de investigación ha sido eso, identificar que nuestra carrera es hermosa y que podemos hacer y generar cambios en la vida de las personas y ser un apoyo demasiado para todas estas personas que sufren y que tienen este sufrimiento tan, eh, digamos, real, sí, real de la patología de un cáncer, que es una enfermedad que se ha extendido por el mundo y que lamentablemente arrasa vidas por doquier. Entonces yo creo que eso es lo que yo tendría que aportar frente a esto. Yo hace rato te escuché como que ya te estaban preparando y pues lamentablemente como que tu abuelo tuvo el cáncer de huesos, que es un cáncer muy doloroso. Uh-huh. Yo creo que en tu caso y en mi caso, creo que nosotros estábamos como que preferimos que descansen y no que lleven una, o sea, que estén vivos, pero que lo que ellos estén, que ellos no estén viviendo, ¿sabes? Exacto. O sea, que estén como muertos en vida. En vida. O sea, el sufrimiento de uno verlo prostrado en la Eso cama. no es vida, Eso entonces... no es- ¿Tú cómo lo tomaste? O sea, tú aceptaste ese y simplemente lo dejaste ir, porque muchas personas se aferran, que dicen que no lo pueden perder, que no lo pueden perder, que no lo pueden perder, sea lo que sea. Y yo creo que eso como familiares también es un poquito de nosotros, de que a veces no sabemos soltar, ¿sí? Exactamente. No sabemos soltar. Y no es algo, o sea, no es algo que sea malo en nosotros, o sea, ¿cómo lo explico? No es algo que sea dañino, porque nosotros lo hacemos porque los amamos y no los Exacto. queremos perder. Sin embargo, sí debemos aprender a soltar por el bien de ellos y por nuestro propio bien, por nuestro estado mental. Entonces, ¿cómo tú tomaste esa parte? Listo, yo creo que, pues obviamente, realmente siendo muy sincera aquí, yo no lo acepté. También yo me aferré muchísimo y yo siento que yo tengo un duelo retardado. Sí, tardío, retardado. Ay, verdad, retardado. No me parece que este chico sea muy listo. Eso no me lo espera. Tengo un duelo ¿Tardío? tardío debido a eso, porque yo no tuve una buena aceptación del tema. Yo creo que dentro de el propósito de esa enfermedad en mi vida y en la vida de mi abuelo y en la de mi familia fue justamente identificar que cuando uno atraviesa una dificultad, cuando uno atraviesa y se enfrenta con el sufrimiento, es como también que si le abriera una venda a los ojos y uno realmente pudiera identificar qué sentido toma la vida frente a ese sufrimiento. Porque la vida empieza a verse distinta cuando uno sabe que tiene una enfermedad que pronto le puede acabar la vida y pronto ya no vas a ver a las personas que quieras, pronto va a ser distinto. Entonces yo creo que en esa parte mi familia, mi hermana me decía muchísimo eso, que él ya había vivido lo que él la verdad murió a los 92 años, era demasiado viejito, pero digamos, era eso era lo que me ayudaba y me reconfortaba, a pesar de que obviamente tampoco tuve un apoyo psicológico y siento que me falta muchísimo abordar ese tema. Yo siento que el sentido que toma la vida frente al sufrimiento es lo que me ayuda de pronto a tener un alivio de que mi abuelo y de todo en su proceso antes de morir, ya como sabíamos que iba a morir,
porque realmente sí, ya estaba demasiado mal. Digamos, intentamos que él viviera una vida con sentido, un propósito a su vida, y junto a la espiritualidad, que él se apegó muchísimo, yo me apegué muchísimo en ese entonces, para que encontráramos un propósito para su vida y para mi vida y para la vida de mi familia. Yo les tengo una pregunta a los dos. Ujú. Es que en mi caso yo tengo muchas cosas de esas, pero ¿ustedes alguna vez han sentido un arrepentimiento de haber hecho o no haber hecho algo? Uy, sí, obvio. Yo sí. Sí, se podría decir. Por ejemplo, en mi caso, mi papá era amante de la Coca-Cola. Ay, es que mi papá amaba la Coca, o sea, la amaba. Entonces yo siento que si tuviera un día más con mi papá, yo le haría una Coca. Le haría una Coca-Cola fría. Porque- Cumplirle como Sí, esa el último deseo. Ay, Dios mío, no. Les cuento un pequeño historita en chiquitico. El día antes de morir de mi abuela, yo lo fui a visitar al hospital. O sea, sin saber, el último día que lo visité, en la noche, y él me decía, Majo, yo quiero café. Y nosotros, o sea, yo no sabía que él iba a morir el otro día. Entonces nosotros, o sea, si yo hubiera sabido que iba a morir el otro día, no me importaba, yo metía ese café porque no como le fuese, dejaba sí, meter no, el café, Claro. y yo le hubiera dado el café. Y ese fue como mi culpa y mi ¿Cierto? arrepentimiento. Es como que tú piensas, si por ejemplo mi papá era uno que amaba la comida, fuera la que fuera. Y por ejemplo mi papá decía, en medio de la enfermedad decía como, ay, cuando me recupere, así, cuando me recupere, vamos y nos tomamos una Coca-Cola bien fría y vamos a hacer una lasaña bien rica. Entonces, lo que a mí me hubiera gustado era como que si yo hubiera sabido antes de eso, como darle todo lo que él quisiera. Ujú. Claro. Claro. Sí, eso es algo. ¿Y a ti no te pasó? Sí, pero fue más que todo con mi tía. Mi tía era amante de la mazamorra. pero, Mayamorra. pero a ella sí le cumplieron su capricho. Ay. Ella sí lo alcanzó a culminar. De hecho, mi abuelo dice como que déjenme morir tranquilo. Es que mi Ajá. abuelo siempre ha dicho toda la vida que se va a morir. Y Mi abuelo esa- desde hace 10 años dice, ya me va a morir, déjenme morir, así. Pero mi Que le abuelo dejen sí, comer las cosas ajá, tranquilo. dice que sí, que lo dejen comer tranquilo, que así voy a morir feliz. Entonces, yo creo que eso también, a pesar de que es que uno no sabe cuándo puede pasar las ¿Cuándo cosas, puede pasar ¿sabes? las cosas? Entonces por eso a veces uno se queda como con eso de que, ay, hubiera hecho esto el día anterior o Ajá. eso. Y ya, y yo también tuve una experiencia con mi abuela paterna. Mi abuela paterna también murió con cáncer, de hecho. Y eso fue muy duro. Ella se despidió de mí. Ella se despidió de mí. Pues es que yo no tuve, digamos, como una buena relación con mi familia paterna. Pero no porque fueran ¿Por qué? malos ¿Qué fue eso? conmigo ni nada. Solamente nos alejamos. Nos alejamos, entonces no tuve tanto contacto con ella. Pero cuando yo supe que mi abuela estaba enferma, yo traté de acudir más a ella. El último día que ella estuvo con vida, pues igual ella no estaba consciente, porque pues cuando las personas están así inconscientes, ¿cierto? Entonces yo entré al hospital y mi abuela estaba así, estaba así. Y yo le cogí la abuela, le cogí la mano y le dije que si estaba preparada, que descansara. Que descansara, y lo último que yo sentí de mi abuelo fue su apretón de mano. Se me apretó la mano. Ay, no. Y con mi papá fue lo mismo. Yo le dije a mi papá, porque es que yo ya vi a mi papá muy mal. O sea, es que cuando él falleció, él no era, o sea, él no se veía como mi papá, porque con tanta cosa que le hicieron, pues quedó bastante desfigurado, ¿sí? Sí, Desfigurado. quedó bastante. Entonces lo que yo hice fue, papi, descansa. Mereces descansar, vamos a estar bien, te amo y siempre te amaré, es tu momento de descansar. Yo nunca le dije como quédate conmigo, Ajá. no, porque pues eso es como una tortura para ellos, porque ellos ya sienten que no pueden más, Ajá. entonces es el Quieren dolor más encontrar grande. ese alivio Ajá. ellos por su Pero yo parte. le decía como tranquilo, vamos a estar bien, descansa, y ya, yo siento que como que eso que yo le dije fue como su motivo para descansar.
No, la verdad, estas historias son conmovedoras. Sí. Varias veces intentando Uno le mueve las cosas las- por dentro. los órganos, No a quiere cada como- uno una un vaina Un que no nudito se le... le Uno vuelve a quiere hacer. como que llorar, pero Sí, en los spoilers van a ver que muchas veces intentamos llorar, nos reímos de todo, se pasó nos en este quebró la voz y todo. podcast. Bueno, Pero y ahora sí, sigue la invitada. sigue la invitada especial que les tenemos, chicos y chicas, profesor Ruano Y Qué chiques. chique. y chiques. Entonces vamos a traer la invitada especial. Ya nosotros hablamos de nuestras experiencias como familiares. Miguel es enfermera, entonces él habla un poco de esa parte hospitalaria, redes de apoyo. Y ahora ya vamos a traer a nuestra invitada especial. Y a traer algo de tomar, porque Y esta alguito hacía que seco está hicimos. duro. Claro, Bueno, chiques. chicos, ya estamos con nuestra invitada especial, que en este caso es mi mamá, y ella nos va a hablar un poquito sobre su proceso en el cáncer. Por el cáncer. Pues ella está un poquito nerviosa ahorita, pero luego ella se suelta. Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Muy buenas Bien, noches. A ver, la situación, o sea, son cosas que uno nunca las piensa porque uno cree que, pues, todos los días uno se levanta pensando que va a estar súper bien, que todo va a ir bien y de pronto llega un día cualquiera que aparece en la vida de uno esta experiencia, que sabemos que todas las experiencias en la vida, pues, las que nos dan felicidad, pues, están bien, pero también las que no nos dan felicidad porque esas nos permiten a nosotros aprender, son aprendizajes, ¿no? A mí nunca se me ocurrió pues que me iba a tocar que pasar por estas experiencias tan difíciles con esta enfermedad, pero la verdad es que uno tiene que abrazar estas enfermedades también para poderlas sobrellevar. Primero, cuando me diagnostican, pues hace 2 años que me diagnosticaron, la primera semana fue muy difícil porque a ti te dicen que tienes cáncer y tú inmediatamente dices, estás muerto. Y entonces, por ejemplo, a mí me dijeron, mi esposo recibió el resultado e inmediatamente que él me dijo que el examen no me había salido bien, yo de una dejé a mi hija sola. Porque es como lo primero que se le viene a uno. Y inmediatamente lo atacan todos los miedos que se le puedan ocurrir a uno, porque tú no piensas, voy a salir adelante, tú dices, no, tengo que dejar todo listo, tengo que arreglar esto, tengo que arreglar lo otro, porque uno piensa solamente es en que llegó el final. Sin embargo, yo pienso que es muy importante las personas que están alrededor de uno, porque aunque en un principio me sentía yo supremamente aterrada de la situación, tuve pues las personas, mi esposo, mi hija, que me brindaron como esa seguridad de que las cosas iban a ir bien, de que estaban conmigo, de que yo no estaba sola, que no iba a estar sola nunca porque ellos iban a estar conmigo. Y pues lógicamente por el lado de la salud nuestra, pues me abrieron inmediatamente la ruta oncológica, y entre esa ruta oncológica estaba pues el apoyo psicológico. Pues no fui a muchas, pero sí al menos fui a la primera cita con la psicóloga, y ella pues lógicamente me pregunta cuál es mi mayor miedo. Yo le digo que mi mayor miedo es dejar a mi hija sola, porque en ese momento Lina Valeria pues estaba muy chiquita, tenía 16 años. Y entonces la psicóloga pues inmediatamente me voltea la situación y me dice, no, ese miedo que tú tienes a dejar a tu hija sola es precisamente lo que te tiene que dar la fuerza para seguir adelante, porque no la puedes dejar sola, porque ella te necesita. Pues creo que eso inmediatamente activó algo en mi cabeza, porque yo empecé a sentir que ya tenía la obligación de seguir, que no podía detenerme, que yo tenía que seguir, avanzar y enfrentar lo que viniera. Los primeros 15 días fueron pues de esa desesperación y esa angustia que yo sentía, pero de ahí en adelante pues ya mi hija misma un día me dijo, no mamá, aquí no tiene que pasar nada, aquí todo tiene que seguir igual, tú tienes que seguir trabajando, mi papá va a seguir trabajando, yo voy a seguir estudiando,
Lo único que te va a tocar ir un poco más al médico, más seguido, pero lo demás tiene que continuar. Y yo verle esa valentía a mi hija, pues porque yo pienso que ella donde no me veía no se sentía tan bien, pero trataba de darme esas fuerzas. Y así empezó todo el proceso, ellos acompañándome a las citas. Mi esposo fue una persona supremamente importante en ese proceso porque estuvo conmigo en todo. Tranquila. Bueno, yo podría decir que soy una paciente recesiva de cáncer. Estoy en control. El cáncer te cambia la vida. Empiezas a ver la vida de otra manera. Se priorizan unas cosas que uno no le daba tanta importancia. Ahora en esta situación se priorizan. Y otras a las que uno a veces les da mucha importancia, pues dejan de ser importantes. Empieza uno a vivir el día. Deja uno atrás todo eso de siempre estar planeando a largo plazo cosas, y deja uno de vivir lo que tiene que vivir ahora, de apreciar lo que tiene que apreciar ahora, de valorar lo que uno tiene a su lado. Y empieza uno a mirar la vida diferente, a mirar la vida muy diferente. En el momento pues estoy en control. El cáncer es una enfermedad que puede volver, puede regresar. A veces le dicen a uno que cuando regresa es más difícil, más fuerte, más agresivo. Sin embargo, pues yo tengo la fe y la confianza de que yo estoy bien, que mi organismo está bien, aunque hace poco me tomaron exámenes y parece que hay cierta situación otra vez de nuevo. Pero yo considero que esta vez tengo más fuerza que antes, que estoy más fuerte que antes y que tengo que avanzar. Yo no digo que la vida, yo digo que uno viene a esta vida a evolucionar, ¿no? Que uno viene a tener todas las experiencias que más se puedan para uno mejorar, ¿no? Mejorar como persona, y a algunas personas nos toca vivir cosas difíciles y a veces repetidas, ¿no? Yo pasé por mi situación hace 2 años y pues apenas hasta hace 4 meses perdí a mi esposo también con cáncer. Yo podría estar odiando el cáncer. Sin embargo, yo creo que esa enfermedad me ha enseñado mucho a ser más fuerte, a valorar cosas que antes no veía, a amar a los seres que tengo a mi lado, a mi familia, a amarme a mí misma, a valorarme a mí misma, a quererme más, a cuidarme más y abrazar todas esas situaciones que se le presentan a uno en la vida, que de una u otra manera lo hacen a uno crecer como persona, ¿cierto? Ahora que les digo yo que estos últimos 4 meses pues han sido difíciles, muy duros, porque yo siempre le decía a mi esposo que por mi enfermedad yo me iba a ir primero que él. Hace 1 año, en alguna oportunidad, él me dijo: no digas eso, amor. ¿Qué tal que el que me vaya sea yo primero? Y estaba muy lejos yo de pensar que al siguiente año eso se iba a hacer realidad. No todos los cánceres son iguales. No todos son iguales, porque hay personas que lo logran superar y otras que no. Y cuando él enfermó y cuando a él lo diagnosticaron, pues yo sabía que la situación era dura porque ya era un cáncer metastásico lo que él tenía. Sin embargo, a mí nunca se me pasó por la cabeza de que ese iba a ser su final,
porque yo asumía que si yo lo había superado, él también lo iba a superar. Yo asumía que si él era mucho más joven que yo, iba a estar más fuerte, que sus órganos eran más jóvenes, que todo eso le iba a ayudar a él. Entonces a mí nunca se me pasó por la cabeza de que ese iba a ser la manera como él se iba a marchar de este plano. Entonces, para mí ha sido difícil, muy Claro. difícil. ¿En algún muy- momento llegaste a, o sea, yo sé que eres mi mamá, yo sé que tú eres una persona desde siempre muy devota, ¿cierto? Muy religiosa. ¿En algún momento llegaste a dudar sobre esa religión en parte de como parte de tu Como- proceso, como paciente oncológico o como familiar de un paciente oncológico? ¿Llegaste a dudar de esa religión que tenías? ¿O tienes? Bueno, yo considero que yo soy una persona espiritual, no religiosa, no tan Ok. religiosa, porque pues aunque yo vengo de tradición de familia católica y yo me considero católica, pero no soy persona de estar practicando mucho esa parte de la... Sí, voy a misa, escucho la misa, cosas así, pero no es que digamos que yo sea la más devota de la religión, pero sí soy espiritual. Y yo pienso que esa parte de la espiritualidad me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado mucho en como- esta situación. Es como una terapia para ti, Para esa ti, espiritualidad. Sí, y claro que uno se enoja con la vida, y claro que uno se enoja, y claro que cuando Camilo se fue, Uno le echa la Eh, culpa a todo. Eso te quería Sí. preguntar, como que tú dices, o le llegaste a preguntar alguna vez, ¿por qué Dios me Sí. está pasando eso a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Es como claro, que, eso es lo primero. que se le viene uno a la cabeza. Es lo primero que yo estuve enojada con Dios, Ujú. estuve enojada con Dios, porque yo digo, o decía, porque habiendo tanta gente en el mundo que hace tanto daño, Ah, tenía que irse una persona como Iván Camilo, que era mi esposo, pero era la persona más, la mejor persona. Sin embargo, uno con el tiempo empieza a cambiar el por qué al para qué. Y sé que los seres humanos venimos a este mundo, cumplimos unas misiones y nos tenemos que ir. Y que todos nos tenemos que ir. Pienso que Juan Camilo vino, cumplió su misión, que fue ayudarme a criar esta muchachita. Y cumplió su misión y se fue. y tenía- Y que para nosotros es difícil aceptar que ya no va a estar más, pero yo pienso que a lo que él estaba pasando era complicado y yo he tenido que ponerme a pensar en su situación, en lo que podía haber pasado después, para poder comprender, entender y hasta agradecerle a Dios que las cosas ya hayan sido así. Para mí eso es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Pero yo tengo que continuar porque pues yo lo extraño todos los días y La ausencia duele. Y es El difícil. vacío que dejan es difícil, sí. pero también es cierto que tenemos que entender que eso es una realidad, ¿no? Ujú. A todos nos va a pasar tarde que temprano. Eso sí es verdad. Teniendo, digamos, eso de que fuiste como paciente oncológica y tuviste a un ser querido como paciente oncológico, ¿sentiste que hubo una buena red de apoyo respecto al hospital, pues la clínica, ¿Cómo fue ese trato de ellos hacia ustedes? cómo ¿Cómo fue? fue ese acompañamiento? acompañamiento que les hizo el hospital? Si fue ¿Sientes que fue humanizado bueno? Ujú. o de qué Si careció. fueron humanos o no fueron humanos. Bueno, yo pienso que a mí me fue muy bien. Yo creo que a mí me fue muy bien. O yo no sé si sería porque yo andaba con mi esposo para todo lado y siempre me sentía acompañada y siempre era él el que gestionaba todo para que todo estuviera a mi favor. La red de salud que yo tengo creo que nunca me negó nada, todo lo que yo necesité lo tuve. Los médicos hasta ese momento que me han tratado, pues yo considero que son buenos médicos, buenos especialistas, todo ha sido como bien, yo siento que fue como bien,
Pero con lo que pasó con mi esposo, pues que fueron el mismo médico que lo trató a él y todo, yo siento que algo faltó, que algo no se hizo, que algo no estuvo como tenía que ser. Y con él sentí que pues es que a nosotros nos tocó una transición que fue ese cambio de las EPS, de eso de salud, y nos tocó precisamente en ese momento en que él necesitaba pues que Estábamos en una situación crítica. Sí, necesitábamos esa parte y eso no se sabía. A mí me tocó ir al hospital donde yo jamás había ido, a luchar con los hospitales públicos, que es difícil. Los hospitales Bastante. públicos son difíciles porque mientras usted en una clínica privada, usted le dan confort al paciente, pero también le dan confort al doliente. En las clínicas o en los hospitales públicos no es así. No solamente el paciente se ve con un trato diferente, sino que también el acompañante. Entonces, yo lo que miré fue muchas incomodidades, mucha demora en muchas cosas, carencias de todo vi. Yo creo que hubieron buenos especialistas, pero nos tocó esperar una cosa, esperar otra. Y uno a veces dice que en ese esperar pueden haber habido muchas fallas que ocasionó porque la atención de él no fuera más oportuna. Más oportuna, correcto. Entonces yo creo que conmigo las cosas fluyeron bien y todo, pero creo que con Iván Camilo las cosas no fueron bien, no estuvieron bien, o no sé si es que yo, por lo que sucedió, por lo que él se marchó y todo, yo siento que la falla fue humana, más no destino Más como de no tal, destino. sino de que fue Hubieron una unas falla. falencias Sí. en Yo el servicio. Sí. Creo que eso también es de todos, porque creo que cuando una persona se salva es como que siente que sí tuvo un buen acompañamiento clínico. Sin embargo, cuando una persona muere, es como que algo faltó, algo les faltó a ellos. Y puede ser que hasta hayan hecho lo mismo que con uno, pero uno tiene más la suerte de salvarse que otros. Puede Yo- ser. Pues es que no todas las enfermedades, o sea, no todos los pacientes logran superar una enfermedad, y más una enfermedad como el cáncer, ¿no? Es correcto lo que dices, pero mira que es algo curioso porque, como les contaba a mis compañeros anteriormente, la salud ha carecido de mucha humanidad, o sea, no tienen humanidad, se han ido perdiendo eso, la verdad, porque pues es como que ellos están acostumbrados a la vida cotidiana a que llegan, no, llegó un paciente, atendámoslo, salió bien, se le hizo lo que se le pudo, pero a los que ya están en condiciones terminales es como que ya es un trato diferente, es como que, no, pues hagámosle esto como para que se le extienda un poquito más, porque eso pasó con mi tía. Ujú, Mi tía llegó en un momento crítico y a mi tía le dijeron, no, reúnanse todos los hijos que ella se muere hoy. ujú, Mi tía vivió 4 meses más. ujú. Y es como que los médicos es como que, no hace, o sea, es como para ellos quitarse como ese trabajo de investigar o analizar bien o tomar bien los exámenes, como que ellos prefieren como pasar rápido la revista y decir, no, ella tiene esto, continúa así, dejémoslo en observación. No se toman el tiempo de seguir enviando análisis o esto, que eso es lo que digamos que carece, entonces hace que la evolución del paciente, los resultados empeoren, pues dado que pues la enfermedad pues puede empeorar o como puede tener una mejoría y ellos no se dan cuenta. De hecho, Es- hace unos días yo estaba hablando con mi mamá de por qué los doctores eran como, ay, eso se salva, eso es muy fácil de quitar. Bueno, mamá, hace días estuvimos hablando de eso, que los doctores nos habían dicho que ese cáncer de papá era súper fácil de superar, o sea, que solamente era con la quimioterapia y ya habían, casi todos los pacientes que había tenido él, Se habían pues salvado. se habían salvado. Entonces nos dan una esperanza de que, o bueno, no es una esperanza porque sabíamos que se iba a salvar sí o sí, porque él ya había dicho que era tan fácil, que no pasaba nada, que no nos preocupáramos. Yo digo que para esos casos, cuando es una enfermedad así, yo creo que siempre hay que tener una precaución o advertir a los familiares de que algo puede pasar o algo puede salir mal. No afirmar a la otra persona que todo estará bien, ¿cierto? Porque es que uno se llena de esas esperanzas de que nada va a pasar, de que todo vamos a estar bien y que vamos a tener una vida juntos. Bueno, Sí, se dan como Yo- esas falsas esperanzas, se puede Pues decir. escuchando el testimonio aprecio mucho el hecho de que saque el tiempo y hablar de esos temas que realmente sé que es reciente y cuesta.
Hemos hablado, creo que del ámbito hospitalario, el ámbito familiar, como digamos se vive una persona familiar, una persona con cáncer. Tuvimos la apreciación de una paciente y que ahorita todavía sigue en control, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que desde nuestro rol como futuros psicólogos, psicólogos en formación, no hemos hablado mucho hacia grandes rasgos de las implicaciones psicológicas que tuvo de pronto en su vida el tema del cáncer, y también como su hija ahorita está estudiando psicología y nosotros también, que también nosotros realmente hablábamos hacia la loca de que en un futuro queremos ser personas que ayuden a estas personas y que realmente se brinde un apoyo verdadero. Entonces, sobre todo eso, también siento que yo pude entender mediante su testimonio el sentido que tomó su vida frente a este obstáculo que se le presentó, porque usted nos dijo Cambió. como que cambió totalmente. ¿no? Entonces agradezco muchísimo esas apreciaciones y escucharla más como en esa parte psicológica. A ver, créanme que uno, el cambio emocional es muy grande. Porque lo que yo les decía antes, uno está enfrascado como en producir, en que hay que ir a trabajar, en que hay que tener esto, hay que tener lo otro, hay que lograr esto, hay que lograr lo otro. Pero cuando usted se da cuenta que usted tiene este tipo de situación, que es su vida, que está en riesgo, que empieza a vivir todo este proceso de salud, por ejemplo, yo le tenía pavor a las inyecciones. Eso es algo que se lo he heredado aquí a mi hija, y tener que ya ir y saber que a toda hora me chuzaban, a toda hora tenían que hacerme todas esas resonancias aquí y allá, y todos eran chuzones y todo era colóqueme contraste y colóqueme cosas. Eso hizo de que al menos esa parte me volviera yo más fuerte, con menos miedo. Pero entran muchas crisis, hay muchos días difíciles, no todos los días, pero hay días difíciles, días en que uno decae, días que uno cree que no va a poder con ello, días que uno se llena de fuerzas y avanza, pero hay días que uno está atrás. Es como parecido al duelo más o menos también, que el duelo es igual. El duelo, hay días buenos, hay días malos, que uno va y viene como con esas emociones. Es como una montaña rusa. Sí, es como una estás montaña al rusa. 100, Sí. estás al 50, estás cero, totalmente no Hay quieres nada. hay sí. días que yo estoy súper fuerte, animada, ya viendo la vida de nuevo, pero hay días que yo me levanto, que no quiero ni levantarme, que todo lo veo gris, por decir algo, todo lo veo gris. Y eso más o menos pasaba cuando recién empecé con lo del diagnóstico. Habían días que yo estaba muy animada y bueno, y vamos y listo, ya, lo que sea, lo que me toque, lo hacemos. Pero habían días en que ellos me tenían que levantar, habían días en que Iván Camilo me tenía que como abrazarme fuerte y decirme tienes que continuar. Yo creo que el apoyo familiar es fundamental porque cuando usted tiene esos bajones, ahí tiene que estar el apoyo familiar para levantarlo a uno, para levantarle el ánimo, porque si no, uno no puede con esto, tan fácil, uno solo no puede con esto. Y también depende del tipo de cáncer. Yo tuve un cáncer pues que se logró detectar, como se dice, a tiempo, que los procesos que se hicieron no fueron tan fuertes porque a mí no me hicieron quimioterapia. Llegó el momento en que la decisión fue no quimioterapia, que tuvieron que hacer una mastectomía radical, que tuvieron que hacer radio, y todo eso es difícil, es duro, Claro. es duro. Pero no me tocó lo de la quimioterapia, que yo creo que es también lo más duro, y fue lo que Iván Camilo no pudo superar, porque Iván Camilo no murió por el cáncer en ese momento. No sabemos si con el tiempo el cáncer sí iba a terminar con su vida, pero en ese momento no fue el cáncer, fue la quimioterapia. Él no resistió la quimioterapia, se le bajaron las defensas por completo y lo atacó una bacteria, que tampoco sabemos dónde adquirió la bacteria. No sabemos si fue aquí en casa o si fue en el hospital. Y esa fue la que terminó con su vida.
Entonces, y por la experiencia que habíamos tenido conmigo, pues yo creí que lo que yo estaba haciendo con él era lo que él había hecho conmigo, ¿no? Apoyarlo, darle ánimo y decirle que todo iba a estar muy bien, que todo estaba muy bien. Y él sí lo asumía de manera diferente en comparación a mí, porque yo, por ejemplo, lloraba mucho, yo me desesperaba, me deprimía, como te digo, como les digo a ustedes, me tenían que levantar muchas veces para poder seguir con él, no, a pesar de que su proceso fue muy corto, era todo el mundo le decía que estaba bien. Sin embargo, mami, tú y yo nos dimos cuenta de su cambio, por decirlo así, su cambio de humor, su cambio de... Porque Sí. tú sabes que mi papá era una persona muy alegre, que mantenía haciendo Tranquilo. sus chistes, muy tranquilo. Era una persona muy, sí, muy alegre. Y de un momento a otro pasó como a su carita de tristeza, de a pesar de que dijera que estaba bien, él cambió mucho su parte Sí. emocional, o sea, Y sí. yo pienso que él intentaba darnos ánimo a nosotros, ¿no? Exacto. Creo que como nosotros nos estamos formando como futuros psicólogos y a pesar de que vamos a tomar roles diferentes, creo que también nos serviría mucho para la carrera, ya que muchas veces vamos a tener como momentos de De práctica. práctica. Nos serviría mucho para eso. Entonces queremos decir como, ¿qué te hubiera gustado a ti en tu proceso oncológico o en el proceso de mi papá? Que acompañamiento. ¿Qué sí. acompañamiento ¿Qué hubieran acompañamiento querido te hubiera que, gustado? ajá, o sea, o que quisieras que mejoraran? O sea, A ver, lo que tú decías, Miguel, es muy cierto. La medicina o los médicos, o no todos los, ¿cómo se dice? Los médicos o el personal de médico, el personal de esta clase de servicios, no todos tienen la misma vocación, ¿no? Porque la medicina es un campo donde quienes estudian esto tienen que ser de mucha vocación, de mucha humanidad. Porque es que la persona que está enferma no solamente, esto se sigue corriendo, Sí. no solamente Que no nos recostemos. las Ya, personas que tienen una enfermedad o que están en un hospital, no solamente están enfermos físicamente, están tristes emocionalmente. Y el estar triste emocionalmente hace que la enfermedad se haga más complicado tratarla. Y a veces una persona que está en el hospital, que está enferma, que está triste, y encontrar de pronto algún personal médico, bien sean los médicos o los enfermeros, que como que reciban como ese trato sí, tan indiferente sí, como hacia tan ellos. indiferente a ese dolor y a esa pena que está pasando el paciente. Y uno encuentra gente así, Sí. encuentra otras personas que no, que uno siente que tienen Sí, esa sí. vocación de servicio, que no le da, ¿cómo se dice? El trato, el acercarse al paciente, el preguntarle algo más De cómo está, cómo se de siente cómo fuera. está en su parte de salud. Pero la verdad, y aquí en el Cauca, disculpen, pero aquí en el Cauca yo noto que eso es más marcado que en otros lugares. En alguna oportunidad pues tuvimos de estar con mi madre también hospitalizada 8 meses en Cali, en una clínica de Cali. Y créame que el trato del personal de salud en todos los campos, de allá a acá, es muy diferente. Es supremamente diferente. Mi mamá, ese cariño con que los enfermeros la trataban, ella sentía que estaba bien a pesar de todo lo que a ella le pasaba, que el trato era muy, muy, muy especial. Los especialistas, los que finalmente intervinieron en sus cirugías y toda la cosa, esos señores eran, mejor dicho, un cariño para ella. Entonces, también en esa parte, qué bueno que cambiaran, ¿no? Qué bueno que cambiaran y qué bueno que quienes eligieran estudiar estas carreras de conocimiento, pues fueran personas que realmente tuvieran vocación de servicio por las personas, y que ese servicio se viera reflejado en un trato muy humano para los enfermos, porque lo que yo te digo, uno está triste, Sí, uno está triste, es está verdad. dolido, tiene miedos, tiene una cantidad de cosas
en su cabeza que no solamente es el dolor físico que pueda estar sintiendo. Entonces, Yo siento que esas personas que son así con los pacientes, yo siento que son porque ven a los pacientes como dinero. No los ven como personas, sino como dinero. Es como que les toca hacer su trabajo porque pues ese es su sustento. Es Ujú. como que no lo hacen por vocación, sino Ujú. por monetización. claro Digamos así. que en todas las ciencias y en todas las carreras es así, ¿no? Es así. Justamente mi mamá me decía mucho que estudiara lo que a mí me iba a gustar porque eso me iba a dedicar toda mi vida y justamente yo creo que radica desde ahí. Claro. Desde Eso que la no- gente estudie que le y haga imponen, algo que le apasione, que apasione. le mueva, que no lo haga por dinero, no lo Pues haga mire por que eso le presión pasaba con social. Lina Valeria. Eso fue como de las enseñanzas que Iván Camilo me dejó a mí. Porque Iván Camilo fue un ser de enseñar muchas cosas. Y cuando Lina Valeria escogió, o cuando ella quería y me había dicho que quería estudiar psicología, yo poco la apoyaba. Yo le veía a ella mucho potencial para que estudiara una ingeniería química porque era muy buena para la química en el colegio. Pero cuando ella decía que psicología, y en algún momento llegó mi esposo y me dijo, Lina, tú tienes que dejar que Lina escoja lo que ella quiera estudiar, porque eso va a hacer de que cuando ella sea una profesional va a desempeñar su profesión con amor, con todo, porque está haciendo algo que ella quiere y le gusta. Y de pronto sí pasa eso, en muchas profesiones pasa eso. Ujú. Muchos profesionales no están en lo que querían y eso los hace que no se desempeñen como debe ser, ¿cierto? Exacto. Entonces, pues algo que sí les recomiendo a ustedes es que si aman la psicología y sienten que ese es el campo en el que ustedes pueden dar lo mejor de ustedes, pues avancen en ello y cuando ya sean psicólogos, acuérdense que las personas no solamente están enfermas físicamente, sino que están muy tristes y que necesitan siempre que les hablen bonito, que les digan que pueden, que los entiendan y que si uno se va a hacer colocar una aguja y le duele, créame que le duele y le duele más, más que lo físico, le duele el alma por estar pasando por esa situación. Ajá. Es que sepan entender esas cosas, ¿no? Claro. Pues eso. Yo creo que darle las gracias por estar Darle las aquí. gracias, sí, Gracias por por- por tu tiempo, por haber contado esa historia, pues que a pesar de que pues ya ha pasado un tiempo, sigue siendo un poco dolorosa para ti. Y ya, pues, Ya. eso es todo. Darte A las ustedes, gracias. chicos, muchas gracias. Em, Muchas gracias por tenerme en cuenta y pues espero que este es el primer semestre, ¿no? Espero que en cada semestre le pongan ustedes el alma a esto porque yo creo que es una carrera muy bonita. La psicología es una carrera muy bonita porque créame que poder tratar de entender y comprender lo que siente el ser humano es algo muy bonito. Finalmente todo lo demás sobra Ujú. después de que logremos estudiarnos y saber nosotros mismos lo que sentimos, lo que queremos. Esa carrera es bonita, es hermosa, es algo muy chévere poder entender y comprender lo que sentimos. Esencial. Es esencial. Mientras nada esté Y bien que le aquí, hace falta al mundo como está ahora, creo que Ser como un Ah, poquito sí, más sí. reconocida. sí, Pues, porque Ahora el la ser humano, salud créame que el ser mental. humano en este momento está supremamente enfermo emocionalmente. sí, es verdad, porque muchas veces yo como soy enfermero, trabajé en el hospital, muchas veces acudían las personas, pero al final el médico descubría que era un malestar emocional más no un malestar físico. Porque la mayoría de las enfermedades físicas se generan a partir de problemas emocionales. De problemas, mire que cuando a mí me diagnosticaron el cáncer, yo había pasado por un problema, había pasado 8 meses con mi madre en la clínica, donde me tocaba irme e internarme con ella 8 días, 10 días, 12 días, viéndola llorar, viéndola sufrir de su dolor, viendo que le ponían los medicamentos más fuertes para el dolor y a los 15 minutos ella ya estaba gritando y llorando del dolor. Yo pienso que eso aceleró muchísimo mi problema. ujú,
porque todos esos 8 meses fueron de tristeza, de angustia, de miedo, de perderla, de verla sufrir, de no poder hacer nada, de impotencia. Y yo creo y pienso, porque a partir de ahí fue que yo sentí que el proceso fue más rápido todo. Entonces yo creo que las personas cuando emocionalmente no estamos bien, es como si dañáramos nuestro organismo, ¿no? La parte física, nuestros órganos. Es correcto. Entonces, qué importante que de pronto las personas no solamente trataran de corregir el daño que hay en los órganos del cuerpo, sino que primero intentaran ver cómo pueden apoyarlo y ayudar en la parte emocional para que pueda superar lo demás. Sí. Entonces, De chicos, acuerdo. muchas gracias por tu Y bueno, chiques, Esperamos que les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión. con un nuevo tema, claro. Bye, bye. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror.